Muy bien, mis queridos hermanos, Dios les bendiga. Hoy vamos a estar compartiendo este tema, los hijos preferidos en la Biblia. ¿Qué tal? ¿No? Y vamos a compartir sobre este tema que creo que es muy importante, ¿no? Una de las fallas más repetidas en los hogares bíblicos es mostrar preferencia por un hijo sobre otro. La preferencia crea heridas, rivalidad, inseguridad, orgullo y en muchos casos división permanente. Dios nos enseña a través de estas historias que el favoritismo destruye y rompe la armonía. ¿Qué tal? ¿Han tenido esta dificultad? ¿Alguna vez ha habido favoritismo en su familia? Quizás ustedes han sido los hijos favoritos de su papá o ustedes han hecho de alguno de sus hijos su hijo favorito. Mm. Y esto ha traído problemas, dificultades. Esto es lo que vamos a estar compartiendo en este día. Y la Biblia hay muchos casos de esta situación y vamos a estar analizando en este día lo que dice la Biblia sobre los hijos preferidos. ¿Qué tal? Isaac amó a Esaú y Rebeca amó a Jacob. Este es el primer caso, ¿no? Encontramos en la Biblia en Génesis 25-28. Y amó Isaac a Esaú porque le comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Eso dice en Génesis 25-28. Entonces vemos que aquí hay un caso. Un papá que tenía su preferido. Isaac, su preferido era Esaú. Y el preferido de Rebeca, Jacob, ¿no? Y, y esto ha creado muchos problemas. Realmente vemos en este caso qué pasó al principio. Dos hermanos muy diferentes, dos hermanos con diferentes cualidades, dones, talentos, y empezó una rivalidad entre ellos. En Génesis 27:41 dice así: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre, y fíjense lo que dice Esaú: y mataré a mi hermano Jacob. ¿Hasta dónde puede llegar la rivalidad entre hermanos? Qué tremendo, ¿no? Un hermano quiere matar a su propio hermano. Esto es lo que ocurre cuando hay favoritismo. Así que, qué peligroso es esto del favoritismo. ¿Cuántos problemas pueden crear? Y aquí vemos un caso claro de dos hermanos, de un hermano que quería matar al otro, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias del favoritismo? Engaño y manipulación, ¿sí o no? Porque en este caso eh, ha sido tremendo, ¿no? Como los padres se han involucrado, especialmente la mamá de Jacob, para poder engañar a su papá, a Isaac, que ya estaba ciego, y Jacob se disfraza de su hermano y su papá le da la bendición. La bendición que era para Esaú, se la da a Jacob. Y su hermano, cuando se entera, justamente dice esas palabras: mi hermano me robó mi bendición y ahora lo quiero matar. Qué tremendo. ¿Y qué consecuencias trajo esta situación? Su hermano Jacob tuvo que huir de su casa por 20 años. Imagínense, 20 años separados. Así que cuando un padre toma partido por un hijo, crea celos, provoca inseguridad, abre puertas a un resentimiento profundo. Imagínense, por eso digo, tenemos que tener mucho cuidado con esto de tener hijos preferidos. No es bueno, no es bueno. Entonces, dice también en Génesis 37:3 y 4, y amaba a Israel a José. Este es otro caso, perdón. El caso de José. Jacob, ya en este caso vemos que hizo lo mismo que sus padres, ¿no? Jacob, en este caso, ya tenía 12 hijos. Sí, el mismo Jacob que hemos hablado antes. Ahora ya con 12 hijos,
pero comete el mismo error que sus padres. Tiene hijos preferidos. Tiene un hijo preferido. Y dice así, aquí Jacob se llama Israel, y dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo habían tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Ahí está. Lo mismo que hizo su papá Isaac, hizo Jacob con sus propios hijos. Tuvo favoritismo. Amaba a uno en especial, a José. Lo trataba mejor que los demás. Le dio una túnica muy especial, una túnica de colores, y sus hermanos, cuando vieron eso, lo odiaban, lo empezaron a odiar. ¿Se dan cuenta? Estas son las cosas que crea cuando hay favoritismo, cuando hay preferencias entre los hijos. Esa túnica era un símbolo de herencia y favoritismo frente a sus hermanos mayores, ¿no? Entonces, ahí empezaron los problemas en el caso de Jacob. ¿Qué consecuencias trajo ese favoritismo de Jacob hacia José? ¿Qué consecuencias trajo ese favoritismo? Odio entre hermanos. Lo aborrecían a José al punto de querer matarlo también. ¿Qué les parece? Pero no lograron, lo vendieron y se fue a Egipto, ¿se acuerdan? ¿Qué trajo esto también? ¿Qué consecuencias trajo este favoritismo? Dolor a los padres, dolor a Jacob, porque desapareció por 13 años. Ese favoritismo entonces produce exactamente cosas terribles, ¿no? Porque el padre tiene preferencias, pero al final lo expone más a ese hijo. Esas son las consecuencias cuando hay ese favoritismo. Otro ejemplo está en el hijo pródigo. En Lucas capítulo 15 habla la historia del hijo pródigo. Ustedes saben muy bien esta historia cuando el papá, cuando los hijos, el hijo menor le dice, papá, quiero mi parte de mi herencia, me quiero ir de la casa. Y el padre respeta esa decisión. Seguramente era un hombre ya mayor de edad y respetó su decisión con mucho dolor, que su hijo se vaya, pida su herencia y se vaya de la casa. Y su padre accedió, le dio su parte y se fue. Malgastó todo. Y ahí cuando estaba en lo más profundo había caído, ya no tenía que comer, estaba comiendo con los cerdos. Es interesante lo que dice la Biblia. Y volvió en sí. Así dice la Biblia. Y volvió en sí. ¿Qué quiere? Cuando una persona vuelve en sí, cuando cuando no está consciente. Y cuando vuelve a estar consciente, vuelve en sí. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces los hijos están así, toman una actitud inconsciente. Este papá, a pesar de que era una mala decisión, respetó su decisión, pero seguramente este papá cuando se fue de la casa empezó a orar por su hijo y decir, Señor, no me agrada esta decisión que tomó mi hijo, pero yo te pido que hagas tu obra. Y este papá seguramente empezó a orar y dejó que Dios obrara en su hijo. No le fue a buscar, no le fue a rogar, volvé, hijito mío, no, dejó que Dios obrara. Muchas veces los hijos toman malas decisiones y los padres nos duele. Pero ¿qué tenemos que hacer en esos momentos? Confiar en Dios. Confiar que Dios va a hacer la obra en nuestros hijos a pesar que tomen malas decisiones. Y justamente cuando estaba ahí, ese hijo se acordó de Dios. Volvió en sí, dice. ¿Qué quiere decir? Que dejó de estar en esa actitud de locura.
y se dio cuenta. Esa es la obra de Dios que hace. Ahí cuando dice la Biblia y volvió en sí, yo estoy seguro que el Espíritu Santo obró en ese momento y le hizo dar cuenta el error que estaba cometiendo de vivir así en vez de estar en la casa de su padre. Por eso dice, y volvió en sí. Y el Espíritu Santo hizo la obra. Y se acordó y dijo, y se dio cuenta de que había pecado contra Dios, contra su padre, y quiso volver a la casa del padre. Se arrepintió de haber tomado esa actitud. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Por eso es importante orar por los hijos, no desesperarnos cuando tomen malas decisiones, sino confiar en Dios, confiar que Él haga la obra, de que nuestros hijos reaccionen, de que nuestros hijos se den cuenta de sus errores. Y este hijo solito, volvió a la casa del padre. Lo interesante es que cuando regresó, su papá recién corrió a él. Cuando el hijo regresó, su papá recién fue a correr a buscarlo, a abrazarlo. Su hijo quería simplemente que lo tome como un empleado más en su casa. Él dijo, no, hijito, tú has vuelto, tú estabas muerto, ahora estás vivo. Y ahora te mereces todo lo que te corresponde como mi hijo. ¿Sí o no? Ahí vemos el amor de Dios. Este papá de la historia del hijo pródigo representa el amor de Dios. Dios amó a su hijo, al menor, pero también dice la Biblia que amó al otro hijo, al mayor. Dios en este caso no hizo preferencias. En este caso no ha habido preferencias. Así como demostró amor al menor, también tenía amor al mayor. En este caso, el papá de esta historia amaba a los dos hijos por igual. Por un lado, al hijo menor lo perdonó, le trató y restauró su condición de hijo, y en el otro caso, al mayor le dijo, hijo, ven, gocémonos. Le rogó inclusive, le dijo al mayor, ven, vamos, celebremos que tu hermano ha vuelto. Entonces el papá, en este caso, no tenía preferencias. Los hijos pensaban que había preferencias. Y esto hay que tomar en cuenta esto, ¿no? Muchas veces son los hijos los que piensan por ciertas actitudes que los papás tienen preferencia. Pero en realidad no es así. En este caso, el papá no tenía preferencias, pero los hijos, este hijo mayor creía, sí, tú le das todo, él se fue a gastar la plata, ahora le haces una fiesta. O sea, el hijo mayor pensaba que su papá tenía preferencia con el pequeño, con el menor, pero no era así. Entonces muchas veces los hijos también se equivocan. Entonces, el problema aquí no era el amor del padre. El amor del padre, como dice en esta historia, es perfecto. Muchas veces los hijos interpretan el trato diferente de los padres, pero en realidad Dios ama con un amor perfecto y equilibrado. ¿Sí? Así que en este caso tenemos que tomar en cuenta eso. Principios bíblicos para evitar el favoritismo en la casa. ¿Qué tenemos que hacer como Dios? Como dice en Deuteronomio 10:17, dice, porque Jehová nuestro Dios, que no hace acepción de personas. Tenemos que amar a nuestros hijos por igual. Tenemos que darles el mismo valor. Todos tienen virtudes y defectos. Y es algo importante. Los hijos tienen que sentirse que los amamos incondicionalmente. ¿Saben cuál es el error que a veces los padres cometemos? Le decimos, si haces esto, te amo. Si sacas buenas notas, te amo. Eso es amor condicional. Los hijos tienen que sentirse amados incondicionalmente con sus virtudes y defectos que todos tenemos.
El hijo tiene que sentirse amado porque es hijo, punto. No porque es bueno o es malo. Entonces, qué importante es darles ese amor incondicional, como Dios nos ama, incondicionalmente. Tiene que ser un amor equitativo, ¿no? De poder amarlos a todos nuestros hijos por igual. ¿Qué tal? Y así tienen que sentirse amados. ¿Cada hijo es diferente? Claro que sí. Y esas diferencias tenemos que prestar atención. No podemos tratarlos por igual porque son diferentes, ¿sí? Eso es importante, el equilibrio que tenemos que tener como padres. ¿Por qué muchas veces hay favoritismo? Porque eso viene arrastrando de otras generaciones, como en el caso de Isaac. Isaac tenía favoritismo, Jacob luego también tenía favoritismo. Entonces, no podemos seguir como hicieron nuestros antepasados. Tenemos que cortar esa cadena y tenemos que sanar las heridas. Tenemos que dejar de estar teniendo favoritismos y al tratarlo mejor al que es más obediente. No, no, no. Todos nuestros hijos tienen que sentirse amados con sus virtudes y defectos. Repito, ¿ok? Muy importante eso de amar incondicionalmente. ¿Qué consecuencias hay cuando hay favoritismo? Ya hemos dicho, celos y rivalidad, como en el caso de Jacob y Esaú, heridas emocionales profundas, ¿no? Porque los hijos que han sentido ese favoritismo les crean heridas en su corazón y tienen que ser sanadas. ¿Cómo van a ser sanadas esas heridas emocionales? Cuando los padres les pidan perdón a sus hijos. Ahí van a ser sanadas las heridas emocionales de tus hijos. Cuando tú les digas, perdóname por mis errores, si he tenido estos errores como padre, si ha habido favoritismo, te pido perdón. Ahí son sanadas las heridas, cuando el papá pide perdón, ¿no? ¿Qué otras consecuencias hay? Orgullo, carácter deformado, el hijo favorito cree que es superior a los demás, como, ¿no? En el caso de José. Entonces, cuando tú haces preferencias, estás creando un hijo orgulloso, que se cree superior. Tú estás creando eso. ¿Qué más hay? Amargura hacia los padres, porque el hijo que no es favorito se crea resentimiento, porque no ha sido el hijo favorito. Y por último, trae división, ¿no? División, separación. Hay hermanos que no se pueden ni ver por culpa del favoritismo de los padres. ¿Cómo tenemos que sanar si hubo favoritismo? Confesarlo delante de Dios. Primero pedir perdón a Dios, pedir perdón a los hijos. Reestructurar la forma de amar. Dales tiempo a cada uno de tus hijos. ¿Sí o no? Valora a cada uno sus virtudes, sus defectos. Reconoce el valor de tus hijos, los dones y talentos que tienen. No hagas comparaciones. Y quiero agregar algo muy importante aquí. No te olvides de bendecirlos todos los días. Miren, una oración cortita, ¿qué te puedo decir? 30 segundos o un minuto. Un minuto de bendición que hagas con cada uno de tus hijos. Todos los días, escucha bien esto. Un minuto de bendición puede cambiar a tus hijos, puede cambiar tu familia. Yo quiero proponerles algo muy práctico, muy sencillo. Dales un minuto de bendición a tus hijos todos los días. Bendícelos. Ora por ellos. Declara bendición en su identidad y en su destino. ¿Cuánto te va a tardar? Un minuto. Un minuto puede cambiar su vida.
Que tú le digas, hijo, tú eres un hijo precioso, un hijo valioso, tú eres el mejor regalo que Dios me ha dado, tú eres un hijo inteligente, sabio, y Dios va a hacer cosas grandes con tu vida. Dios te va a hacer un hombre de bien, un hombre exitoso, un hombre próspero. ¿Cuánto te puede tardar esas palabras? 1 minuto. Imagínate si tú le das una bendición todos los días de 1 minuto. ¿Sabes? Haz esto. Bendice a tus hijos todos los días. 1 minuto de bendición. Y vas a ver los resultados. Te lo aseguro. Para terminar, la Biblia nos muestra las heridas que causa tener hijos preferidos. Los padres no estamos llamados a tener el hijo preferido. Tenemos que reflejar el amor de Dios, un amor justo, imparcial. Tenemos que aprender a amar a todos nuestros hijos. Dios no tiene hijos favoritos. Todos somos hijos amados. Amén. Vamos a orar. Señor amado, gracias por enseñarnos en este día de poder tener familias bendecidas, que no haya acepción, que no haya favoritismo, especialmente entre los hijos. Señor, ayúdanos a vivir como padres, a amarnos incondicionalmente, con un amor equilibrado, justo, de amar a cada uno de nuestros hijos, con sus virtudes y defectos, que nuestros hijos se sientan amados simplemente porque son hijos, no porque hacen algo bueno o algo malo. Enséñanos a amar a nuestros hijos, Señor, con tu amor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Te invitamos a ser parte de la iglesia virtual. Tenemos reuniones virtuales de oración por las mañanas y estudios bíblicos en nuestra página web. Si deseas apoyar este ministerio, contáctate con nosotros.